Lo grabo en el ordenador. Vale, chicos. Bueno, esto es también una cosa un poco extraña. Se lo comentaba ahora a Marta. Iniciamos este cuarto tramo sobre educación en medios y comprensión crítica de los medios de comunicación sin haber terminado todavía o sin haber tenido la sesión de cierre del tramo anterior, que como sabéis es mañana. Ya sabéis, ha sido tema agenda, ha sido un poco complicado. Pero bueno, entonces iniciamos hoy el tramo 4 y tenemos la suerte de contar con Marta Pellico, que ya está licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster ejecutivo en gestión de empresas de la comunicación también por la Universidad de Navarra. Y actualmente pues es la directora ejecutiva de IC Media o IC Media, ahora no sé exactamente cómo se Hice, pronuncia, ahora hice media. IC Media, lo he dicho bien, vale. Y Sí, aquí sí. pues lideran varios proyectos relacionados con la alfabetización mediática y la formación de educadores jóvenes y adolescentes en el pensamiento crítico. Bueno, ahora Marta se acabará de presentar y os lo explicará mejor, pero esto es un poco lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Nos va a poner algunos ejemplos de casos prácticos y de proyectos que están trabajando en la organización. Así que nada, muchísimas gracias a las cuatro por conectaros, muchísimas gracias Marta por dedicarnos un ratito de tu tiempo y con todo esto yo ya me callo y empezamos. Empezamos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Albert, a ti por la gestión de todo este máster. Y bueno, yo, como he dicho, soy la directora y vicepresidenta de ICE Media. Llevo trabajando en la organización más de 10 años y bueno, eso me ha permitido también, como le contaba también ahora hace unos minutos a Albert, pues ver un poco la evolución de la alfabetización mediática en España, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, sobre todo, pues eso, ¿no? El interés de los poderes públicos, ¿no? Que es en lo que voy a centrarme un poquito al principio, sobre la alfabetización mediática. Entonces, bueno, voy a compartir una presentación para no irme del guión, que si no, eh, entonces, si os parece, como le decía Albert, yo, digamos, mi experiencia es eso, el trabajo de la alfabetización médica desde una ONG, ¿vale? Es decir, desde la sociedad civil y desde una organización que lo que hace es, como ahora os voy a contar brevemente, pues eso, impulsar distintos proyectos que faciliten a la sociedad, pues eso, ¿no? El trabajo de la alfabetización mediática. Y es desde ahí donde voy a hablaros, ¿vale? O sea, que digo, no vengo del mundo de la academia, ¿no? Sino desde el mundo, desde una organización que se dedica a sacar adelante proyectos de alfabetización mediática, ¿no? Entonces, voy a poneros aquí para no ocupar espacio y pueda veros. Exacto. Podéis interrumpirme, no lo he dicho al principio, pero digo, yo voy a ir contando. Primero voy a hacer una presentación sobre la organización en la que estoy para que situéis un poco el trabajo que hacemos. Luego voy a explicar con un poco de desarrollo la evolución de la alfabetización mediática en España, cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Y luego quiero contaros casos prácticos de trabajos que hemos hecho, proyectos, ¿no? Que se han convertido en proyectos, eso, que se han trasladado a la sociedad como de una manera en concreta, ¿no? De alfabetización mediática. Quiero contaros tres o cuatro proyectos y lo dicho, o sea, que podéis interrumpirme en cualquier momento o si no, si por lo que sea, porque estoy mirando la pantalla no os veo, pues somos pocas personas, podéis abrir el micrófono y hablar, ¿vale? Entonces, bueno, una pequeña presentación sobre qué es la organización en la que trabajo. Pues es una, como os digo, ¿no? Una institución de la sociedad civil. Nosotros lo que queremos es dar voz a los usuarios y consumidores de los medios, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que hay una gran audiencia, ¿no? Nosotros venimos, cuando surgió esta organización, hablamos de telespectadores y radioyentes, imaginaros, ¿no? Eran los medios que en aquel momento trabajábamos, ¿no? Porque era pues, la televisión, que era el medio de comunicación más utilizado, y la radio. Eso hoy en día, a partir de los años 2000, 2002, ha ido evolucionando y ahora hablamos de usuarios y consumidores de medios, ¿no? Porque ahora mismo, como es evidente, los medios ya no son solo la televisión y la radio, sino que hablamos de medios eh, bueno, mucho más amplios, ¿no? Mundo digital, mundo de la conversación digital, las redes sociales. Y entonces, por eso también nuestra organización también ha ido evolucionando en sus proyectos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Dar voz a esta sociedad civil, ¿no?
Entonces, nuestros objetivos son, pues eso, impulsar iniciativas que mejoren el acceso informado. Es decir, que nosotros como una acción concreta de alfabetización mediática siempre entendemos que es que el usuario, el consumidor, tenga la información adecuada sobre los contenidos que va a consumir. ¿Vale? Es decir, nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, pero nos parece que es muy gráfico, ¿no? O sea, igual de la misma manera que etiquetamos los alimentos, ¿no? Y sabemos si tienen gluten, si tienen cebada, si tienen, ¿no? Si podemos tomarlos, si tienen azúcares y en qué medida, pues de la misma manera nosotros trabajamos para que los contenidos audiovisuales también estén, digamos, informados, ¿no? Y de manera que sepamos qué tipo de contenido es, a qué público se dirige, ¿no? Y lo que llamamos nosotros la calificación, ¿no? Entonces, bueno, nos parece fundamental, ¿no? Porque yo con la información ya puedo decidir si lo quiero consumir y con quién, ¿no? Si quiero hacerlo en el ámbito familiar, si quiero hacerlo. Por eso nos parece que lo importante es que, que el usuario tenga información. Luego eso, fomentamos acciones de alfabetización mediática, que ahora os contaré, promover una ciudadanía informada. Protegemos de manera especial a la audiencia infantil. O sea, nosotros cuando hablamos de usuarios y medios, consumidores perdón, usuarios y consumidores, hablamos en general de todas las edades y de todos, pero tenemos un foco especial, como no puede ser de otra manera, en la audiencia infantil, ¿no? Que entendemos que es el usuario más vulnerable. Y de hecho, la mayoría de nuestros proyectos tienen el foco en esta audiencia, ¿no? La audiencia infantil. Promovemos una relación positiva entre productores, emisores y usuarios. Esto para nosotros es muy importante. O sea, que lo que queremos es trasladar a través de nuestros proyectos, pues una responsabilidad que tienen esos productores y esos emisores de contenidos, ¿no? De cara a una audiencia, ¿no? De cara a los usuarios, ¿no? Y queremos hacerlo de manera positiva. Quiero decir que no queremos, no somos, hemos pretendido que siempre sea así, no queremos ser pues esas personas, o sea, esas organizaciones, ¿no? Que digamos, a lo mejor tienen una manera de trabajar así, pero no es la nuestra, que es a través de quizá de la queja o a quizá, ¿no? Echando, digamos, de una manera como negativa o agresiva, ¿no? Nosotros lo que queremos es crear una relación positiva, simplemente llamando a los productores y emisores a esa responsabilidad, ¿no? Y luego defendemos los derechos de los intereses, esto es muy importante, ante las administraciones públicas, ¿vale? Y entidades privadas, ¿no? Pero sobre todo ante las administraciones públicas. Es decir, nosotros, nuestros interlocutores, como ahora os voy a contar, pues son el legislador, ¿no? El Congreso de los Diputados, ¿no? Que son los que hacen las leyes, el regulador audiovisual, ¿no? Que es el que tiene por ley la obligación de regular el mercado, ¿no? Audiovisual y comprobar que se cumpla la ley, ¿no? Bueno, entonces aquí os he hecho un pequeño, bueno, una imagen así visual, un momento para que veáis poco con quién solemos trabajar. En la parte administración, pues eso, con distintos ministerios que tienen, digamos, tocan los temas que nosotros trabajamos. En CIBE, que ahora se ha hecho muy famoso bueno, ya era muy famoso, ¿no? Pero es, digamos, el organismo en España que se encarga de toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Y quizá la semana pasada estuvo ahí en primer plano, ¿no? Por el apagón la posibilidad de que fuera un ciberataque, ¿no? El regulador audiovisual, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y bueno, por supuesto Europa, ¿no? Que al final nosotros pertenecemos al mercado europeo y toda la regulación en torno a los temas que nosotros trabajamos vienen de Europa, ¿no? Con lo cual, nosotros también siempre tenemos una mirada en Europa y tratamos de que esa voz nuestra también se oiga allí. Y luego, por supuesto, con todas las instituciones, ONGs que trabajan temas similares a los nuestros, con la propia industria, que son las personas, las encargadas, ¿no? de crear y distribuir esos contenidos, las universidades que siempre son súper relevantes para nosotros, para toda la transferencia de conocimiento, y organizaciones, como os digo, similares a las nuestras, como pueden ser AUC, Alfamedia, que trabajan con los mismos intereses, ¿no? Y queremos siempre crear alianzas, ¿no? Para ser más fuertes y poder tener más voz, ¿no? Al final, bueno, esto es evidente, pero nosotros somos una ONG, las ONGs depende, la mayoría de las ONGs que trabajamos estos temas, que tenemos una vocación de servicio público, ¿no? Pero normalmente lo que nos suele escasear son los medios económicos y recursos, ¿no? Entonces, digamos, nuestro alcance
pues es a través de proyectos que vamos consiguiendo y que nos permiten seguir avanzando, ¿no? Por lo cual, siempre la unión, ¿no?, con otras organizaciones hace que seamos más fuertes, ¿no? Bueno, entonces, como resumen eso, ¿no? O sea, trabajamos el tema de alfabetización mediática, asesoramos al sector y luego, pues, tratamos, como os decía, somos expertos en temas de calificación de contenidos y trabajamos con el regulador bueno, nos pide también ayuda en caso de dudas para temas de calificación por edades. Bueno, como os digo, somos un órgano consultor y trabajamos en distintos organismos para trasladar esta voz, ¿no? Eh, Esto voy a ir un poquito más rápido. Bueno, entonces, bueno, esta es como nuestra pequeña presentación de las acciones que tratamos de hacer y que, bueno, que creemos que para bueno, el recorrido que tenemos, pues nos ha permitido, gracias al trabajo que estamos haciendo durante estos años, pues nos ha permitido pues que se oiga, ¿no? Y que haya una voz y que se tenga, y sobre todo que esté en la agenda pública la importancia de la alfabetización mediática. Porque, y esto ya pasó a la segunda parte de la sesión, hablar de cómo ha ido evolucionando en la agenda pública el concepto de alfabetización mediática. Es un concepto muy antiguo, seguro que tenéis en vuestras sesiones grandes expertos, ¿no?, de la academia que os hablarán mucho sobre este concepto, pero es un tema que se lleva trabajando muchísimos años, porque al final siempre cuando trabajamos en temas de riesgos, especialmente con menores, ¿no?, pero en riesgos en general, en temas, por supuesto, de consumo de medios, ¿no?, pero en general para otros muchos temas, al final siempre se llega a la misma conclusión. Lo importante es la formación, lo importante es la educación, ¿no? Si somos capaces, ¿no?, de educar, ¿no?, y formar a nuestros públicos, ¿no? En concreto es verdad que a los menores, que son por quien más trabajamos, pues con eso evitamos muchos riesgos, ¿no? Y todo esto, a mí yo reconozco que, bueno, no sé, a veces, quizá ya por la experiencia de los años, pero a veces ya es un poco como, no sé, que cierto escepticismo, ¿no? Porque dices, bueno, qué fácil, ¿no? Qué fácil es decir, claro, como siempre, la solución es la educación. Digo, sí, fenomenal, pero ¿qué vamos a hacer, ¿no? Para que esa educación sea real, ¿no? O sea, que no nos vale, ¿no?, que como receta para todo, ¿no?, sino que vamos a trasladar lo que es un poco lo que nosotros siempre hemos trabajado. Entonces, por contaros un poco la situación en España, en la Ley General de Comunicación Audiovisual, ¿no?, que es, digamos, nuestra legislación, quizá en este ámbito, ¿no?, aunque luego hay otras leyes, ¿no?, que recogen también a temas de alfabetización mediática, pero fundamentalmente está recogida en esta ley. Pues en la Ley General de Comunicación Audiovisual del 2010 se hacía referencia a la alfabetización mediática en el artículo 6.4, ¿vale? Una referencia muy breve, ¿no?, que se decía que los poderes públicos tenían que velar para que hubiera alfabetización mediática. Una cosa que es, o sea, un brindis al sol, vaya. Pero bueno, ya en aquel momento lo celebramos porque por fin ya incluíamos, por fin, en un texto legislativo el concepto de alfabetización mediática. Unos años después, en la Ley General de Comunicación Audiovisual del 2022, de julio del 22, pues gracias también al trabajo de organizaciones como la nuestra y otras organizaciones, por supuesto, pues hemos logrado que la alfabetización mediática pues esté mucho más presente, ¿no? Y ya se menciona en esta ley en 8 ocasiones, ¿vale? Incluso hay un artículo, el artículo 10, que es un artículo bastante largo, que es exclusivo para definir lo que es la alfabetización mediática y explicar cuáles son o sea, qué es lo que tienen que hacer, ¿no?, todos los prestadores de servicios, ¿no?, que es a quien va dirigida también esta ley, en relación a la alfabetización mediática. Con lo cual, es un gran avance. Es un avance, ya sabéis que a nivel, para poder hacer cosas, ¿no?, sobre todo a nivel poderes públicos, necesitas que esté en una ley, ¿vale? Ahora ya, una vez que está, ahora lo que hay que hacer es, pues, trabajar para que eso aterrice y llegue al usuario final, ¿no?, que es lo importante, ¿no? No que no se quede simplemente en que esté puesto en la ley, sino que lo llevemos a acciones concretas, ¿no? Pero bueno, es un paso muy relevante, ¿no? Y por primera vez se le decía no solamente ¿no?, en la Ley General del 2010, lo que se decía era, ¿no?, a las prestadores de servicios, y ahí solamente considerábamos prestadores de servicio
a las televisiones, ¿vale? Y a los medios de información, ¿no? Pero aquí en el 2022 es mucho más amplia, ¿no? Evidentemente nuestro contexto ha cambiado y la información ya no nos viene solo por la prensa, por la radio, por la televisión, sino que nos viene por otros muchos medios, ¿no? Y por primera vez se considera prestadores de servicio también a las plataformas de intercambio de vídeo, como puede ser YouTube o otras plataformas, ¿no? Y también a las redes sociales, ¿no? Y por primera vez, por tanto, se les obliga también a ellos a ser conscientes de que ellos también tienen obligaciones en relación de alfabetización mediática, ¿no? Tienen que poner en marcha también medidas de alfabetización mediática. ¿Cómo lo van a hacer? Pues veremos, ¿no? Estamos en ello, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya se amplía el foco, ¿no? No solo las televisiones, no solo la prensa, no solo la radio, sino también redes sociales y plataformas de intercambio de vídeo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado desde el 2022 hasta ahora? Bueno, pues ha pasado cosas, la verdad, porque aunque, bueno, podrían pasar muchas más, pero por lo menos, bueno, la CNMC, que es el regulador audiovisual en España, asumió el rol de supervisar qué acciones de alfabetización mediática se estaban llevando a cabo. La Ley General de Comunicación Audiovisual del 2022 es una transposición de una directiva europea que todos los países europeos también transpusieron en su legislación y la ley del 2022 es nuestra transposición en España, ¿no? Y ahí la Unión Europea lo que decía es que todos, o sea, la autoridad audiovisual, que en este caso sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tenía la obligación de hacer un informe trianual sobre la situación en España de la alfabetización mediática. Una vez que entró en vigor la ley, lo que hizo la CNMC fue hacer un breve informe sobre la situación en España de la alfabetización mediática. Un informe que la propia Unión Europea le dijo que era muy flojo, ¿vale? Y que era necesario trabajar con más profundidad digamos, desarrollar más, investigar más qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, unos años después, lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es decir, ha seleccionado a una serie de organizaciones expertas en estos temas, que ha incluido la nuestra, y nos ha, digamos, convocado para varias reuniones para tratar de ayudarles a elaborar ese informe, ¿vale? De manera que podamos tener el mapa de qué es lo que se está haciendo en España sobre alfabetización mediática, que nos parece una iniciativa muy interesante. Veremos ahora, hemos tenido solo una reunión, con lo cual tampoco puedo contaros mucho de esto, ¿no? Pero creo que es, bueno, puede ser relevante, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me parece más interesante en todo esto es saber tener la foto completa, ¿no? Porque al final, como os decía al principio, ¿no? Estos temas, la mayoría de la alfabetización mediática se lleva a cabo a través de ONGs como Fundación ANAR, Save the Children, UNICEF, ¿no? Organizaciones como la nuestra, ¿no? Con más o menos recursos por ejemplo, la FAD, la Fundación Antidrogadicción, que ya sabéis que ahora mismo también ha ampliado a otros temas, ¿no? A otro tipo de adicciones, ¿no? Y también hacen una labor de alfabetización mediática en los colegios sobre estos temas, ¿no? Es decir, hay muchas organizaciones que hacen cosas con más o menos recursos que van trasladando su expertise en distintos temas, pero necesitamos saber tener esta foto, ¿no? ¿Qué huecos están cubiertos y cuáles no? ¿Qué temas están cubiertos y cuáles no? ¿No? Para saber también qué recursos tendríamos que dotar, ¿no? Pues para llegar a donde nos esté llegando actualmente, ¿no? Y eso esperemos que podamos llevarlo a cabo a través de este informe que me imagino que lo elaboraremos a lo largo del 2025. Entonces, bueno, me parece un tema bastante relevante, ¿no? Como os decía, nosotros desde ICEMEDIA tenemos dos líneas de trabajo, que es información y formación, ¿vale? Información, como os decía, ¿no? Nos parece que una medida de alfabetización es la información adecuada al usuario para que pueda hacer un consumo responsable, ¿no? Y para que pueda hacer un consumo saludable. Para eso es necesaria la información. Y, por supuesto, la formación, ¿no? Entonces, en relación a esto, quiero contaros algunos de los proyectos en los que estamos trabajando que ahora mismo nos parecen más relevantes, ¿no? Nosotros, como os decía, hemos ido evolucionando
a lo largo, me voy a poner aquí el reloj para que no, ni me acelere ni me alargue, ¿vale? Entonces, como os decía, nosotros hemos ido evolucionando, ¿no? Como ha ido evolucionando el propio sector, ¿no? Nosotros veníamos de los telespectadores y radioyentes y evidentemente nos hemos ido dando cuenta, escuchado también a nuestra demanda social, ¿no? Que son los padres y madres, ¿no? de colegios, ¿no? O profesores, ¿no? Con los que estamos en contacto, que son los que nos van también informando, decir cuáles son las problemáticas y los riesgos con los que se encuentran. Entonces, eso nos permite también ir tomando tierra, ¿no? Y ir viendo y adaptando nuestros proyectos a los temas que realmente se necesitan, ¿no? Y entonces, esto os lo cuento porque en los últimos años, desde IC Media, hemos desarrollado varios proyectos que ahora os voy a contar con más detalle, que hacen referencia en concreto a uno de los temas que yo creo que somos conscientes de que ahora mismo son los más importantes, que es el consumo de los menores en redes sociales. ¿Vale? El tema de los influencers, ¿no? Nos trasladan desde los propios colegios, ¿no? Y las propias familias, ¿no? Pues la preocupación que tienen, ¿no? Pues fundamentalmente con el tiempo ¿no? de exposición de móvil que tienen los menores, ¿no? Y con la preocupación que tienen también con la influencia que tienen sobre ellos, ¿no? Pues estos creadores de contenido, ¿no? Que es como les gusta llamarse, ¿no? No tanto influencers, sino creadores de contenidos. Pues eso, la influencia que hace, que ejercen, ¿no? Sobre los menores, ¿no? ¿Por qué nos centramos en los menores? Aunque, bueno, creo que los adultos evidentemente también tenemos que reflexionar sobre nuestro tiempo de consumo de móvil y el tiempo bueno, digamos, el caso, entre comillas, que le hacemos a los influencers, ¿no? Pero evidentemente somos conscientes de que el usuario menor es más vulnerable, ¿no? Pues por esa falta de madurez, por esa falta de criterio, ¿no? Y quizá con la preocupación que pasa, ¿no? En los adolescentes, que es que, digamos, dejan de oír las voces de referencia y de confianza para darle confianza a otras voces, ¿no? Como pueden ser estos influencers, ¿no? Y que en ocasiones, evidentemente no siempre, ¿no? Porque a veces digo que a nosotros no nos gusta demonizar los medios, ¿no? Porque al contrario, nos parece que han venido para cambiarnos la vida y tienen muchas cosas positivas, ¿no? Pero es verdad que somos conscientes de que a veces se pueden ocasionar riesgos, ¿no? Riesgos, pues por eso, ¿no? Por esa falta de criterio, ¿no? Esa falta de madurez propia de la edad, no tiene más, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a contaros el primer proyecto que trabajamos con el mundo de los influencers. Esto es un proyecto europeo que fue cofinanciado, ¿no? Por la Comisión Europea. Nosotros, ya sabéis que hay el tema fundamental y que más preocupa, ¿no? A los políticos, ¿no? Tanto en Europa como en España, es el tema de las fake news. Es el temazo, ¿vale? O sea, que digo, más allá del tema de los riesgos para menores, el tema de la pornografía, que son también temas, bueno, que generan preocupación, sin duda. Eh, pero más allá de esos, ahora mismo a nivel institucional, lo que nos trasladan es que la preocupación que ellos tienen es con las fake news, ¿no? Porque al final, bueno, les generan problemas también para ellos mismos, obviamente, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Polarizan la sociedad, que es evidente que lo han hecho. Y entonces, bueno, dándole vueltas sobre este tema, ¿no? Y a la vez siendo conscientes de que a nosotros lo que nos interesaba también es trabajar el mundo de los creadores de contenidos, de los influencers, propusimos un proyecto a la Unión Europea que era lo que llamábamos el Influencer Trust Project, ¿no? Digamos, queríamos medir la confianza, ¿no? De los influencers, ¿no? ¿Cómo podíamos, ¿no? etiquetar de alguna manera a los influencers, ¿no? Por ser responsables, ¿no? Por ser gente que genere un contenido válido ¿no? y transparente, ¿no? Entonces, bueno, propusimos este proyecto y, bueno, pues lo sacamos adelante. Entonces, bueno, por daros un poco, así un poco el marco, o sea, somos conscientes, ¿no? del poder que tiene tan brutal el mundo de los influencers, ¿no? El mundo de los creadores de contenido, ¿no? Tienen un alcance y una credibilidad. No, ahora mismo, antes se hablaban de los grandes influencers, ¿no? Puede ser, por supuesto, Maya Pombo o, digamos, internacionales.
Lo que pasa es que cada vez se están dando cuenta, ¿no? Que más allá de ello, de esos grandes influencers, también ejercen una gran influencia los que llamamos los influencers más, digamos, de nicho. Gente que trabaja, que trata temas más concretos, ¿no? Que tienen a lo mejor menos seguidores, ¿no? Pero que tienen una credibilidad grande, ¿no? Y que hacen que lo que ellos proponen, ¿no? Pues muchas veces se transforme en una compra, en un hábito, en lo que sea. Bueno, como os decía, ejercen una gran influencia. Aquí nosotros lo que hicimos primero, cuando trabajamos este proyecto, primero fue hacer un marco, ¿no? de un estudio, ¿no? del arte para saber un poco cómo estaba la situación. Y bueno, estuvimos reflexionando sobre eso, sobre la gran influencia que tienen, porque se convierten en difusiones de innovación, medidores de cultura y valores sociales, muchos de ellos son fuentes de información sin duda, ¿no? O sea, hoy en día el buscador para muchos de los menores, bueno, ahora yo creo que es más ChatGPT, la verdad, pero en muchas ocasiones también lo es Instagram, lo es Twitter, ¿no? O sea, que yo busco la información directamente en redes sociales, no la busco en un medio tradicional como puede ser un periódico, no la buscan, ¿no? La buscan en TikTok, ¿no? O sea, eso también es un tema que bueno, cuando trabajas con menores te das cuenta, ¿no? O sea, dices, madre mía, o sea, su fuente de información es TikTok, básicamente. Entonces, bueno, pero se han convertido en fuentes de información, son modelos de consejo, sin duda, modelos de comportamiento, hacen que siempre hemos dicho que los medios en general siempre son modelos de comportamiento, ¿no? Siempre lo hablábamos así también de la televisión siempre lo ha sido, ¿no? Yo me acuerdo cuando teníamos reuniones con Mediaset, que es aquí una cadena de televisión muy importante que tenía programas pues, muy conocidos como, yo qué sé, ahora La Isla de las Tentaciones, pero Sálvame o, bueno, Mujeres, Hombres y Viceversa. Bueno, determinados contenidos quizá no adecuados para menores, ¿no? Pues siempre les decíamos, a ser conscientes de lo que aparece en televisión, o sea, es un modelo de comportamiento, ¿no? Y se repite, ¿no? Y la gente lo asume como modelo de comportamiento. Con lo cual, si eso es así en la televisión, pues pasa de la misma manera o quizá con más fuerza en el mundo de los influencers. Y son fuentes de seguridad. Bueno, nosotros cuando trabajamos este proyecto lo que hicimos fue primero ver qué otras cosas e iniciativas se estaban llevando a cabo y vimos que había una serie también de sellos que ya estaban en marcha que nos sirvieron para, como os decía, este estudio del arte. Vimos también que otras iniciativas, códigos éticos existían en el mundo, que en aquel momento existían en estos países, ¿no? Ahora ya se han desarrollado un poquito más porque ahora mismo quizá lo más importante en el ámbito de los influencers, por lo menos en Europa, es la ley de influencer que existe en Francia, que son los primeros países que la han puesto en marcha. Y es muy interesante porque digamos, es una ley específica digamos, se centra en ellos, ¿no? Y eso hace que también le hagan un trato más especial, ¿no? Y más adaptado, ¿no? a su situación, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Esta ley tiene ya 2 o 3 años, pero por ahora es el único país que la tiene, ¿no? Bueno, el Influencer Trust Project, ¿qué es lo que pretendíamos? Nosotros qué queríamos hacer, ¿no? Nosotros queremos construir una ciudadanía informada y crítica, ¿no? Que como os decía, que siempre es uno de los objetivos de ICEMedia. Queremos fomentar la transparencia en las redes. Nosotros esto nos parece fundamental. O sea, como os decía, si sabemos lo que hay detrás, pues ya el usuario ya decidirá si quiere consumir o no. Un uso, queríamos trasladar también a los propios creadores de contenido un uso responsable de ese poder de la influencia, ¿no? Y luego, a la vez, veíamos y vemos, ¿no? que es un mercado válido y que está generando también un impacto económico, ¿no? Y que nos parecía que también era interesante fortalecer la legitimidad, ¿no? de esos influencers, ¿no? O sea, que no, muchas veces, si, pues a veces se les conoce por los escándalos, ¿no? de algunos de esos influencers, ¿no? Nosotros lo que queríamos también con este proyecto es dar legitimidad a otros muchos, ¿no? Que se dedican profesionalmente a esto y que, digamos, pues eso, queríamos darles como mayor legitimidad con respecto al resto de la sociedad, ¿no? Bueno, lo que buscábamos con este proyecto es que fuera sencillo de implantar, no queríamos complicarnos mucho la vida porque lo difícil no sale, esto lo tenemos ya muy experimentado, que fuera holístico, que tocara muchos temas y que generara beneficios para todos. ¿Quiénes son todos? Pues por un lado el influencer, ¿no? Por supuesto, que era uno de los
que se iba a beneficiar de este proyecto, ¿no? Por otro lado, el anunciante, ¿no? Porque al final aquí hay un modelo de negocio, ¿no? Que es claro, que es que no, pues el influencer también, digamos, gana dinero, ¿no? A través de esas marcas que buscan anunciarse a través de ese influencer, ¿no? Si el influencer, ¿no? O el creador de contenido es responsable, ¿no? Y hace un buen trabajo, ¿no? Pues eso ayuda también al anunciante, ¿no? Y a la reputación de la marca, ¿no? Con lo cual, al final, para el anunciante, ¿no? Saber dónde podría anunciarse, pues eso era muy relevante, ¿no? Y por supuesto, la sociedad civil, que es para quien trabajamos, que también eran uno de los beneficiados. Bueno, por bajar al terreno. Nosotros lo que hicimos es decir, vamos a hacer indicadores, ¿no? Que midan esa responsabilidad y esa transparencia, ¿no? Lo redujimos a 8 indicadores, ¿no? De manera que podamos medir si se cumplen los 8 indicadores y en función de eso decidir si es un creador de contenido responsable o no. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto, este proyecto lo hicimos hace un par de años, ahora estamos en la evolución de este proyecto, que es, digamos, recogiendo estos indicadores que os voy a contar, más otro que ahora os contaré que también hemos incluido en la evolución de estos 2 años. Lo que le hemos hecho lo que llamamos el autoassessment. Es decir, nosotros lo que queremos es crear una herramienta que creemos que estará a lo largo de este año. Digamos que el propio influencer, el propio creador de contenido, va a través de un cuestionario a responderse a sí mismo con si es un creador de contenido responsable o no lo es. De manera que pueda él autodenominarse así. Luego, evidentemente, entonces hay un sistema de evaluación, ¿no? Pero lo que queríamos también es que ellos, de manera que si no llegan a ese número a esos indicadores y por lo que sea tienen que trabajar algún tema, que les derive también a una acción formativa, ¿no? Para que puedan, digamos, completar ese indicador que le falta, ¿no? Bueno, entonces, sobre el indicador transparencia, tenemos como dos grandes sacos, ¿no? Por un lado, lo que llamamos la autenticidad, que es lo que vemos, ¿no? Que muchos de los influencers o creadores de contenidos, la verdad es que bueno, no siempre son verdaderos, ¿no? No siempre, digamos, pues son lo que son, ¿vale? Entonces, eso, pues, desprestigia, ¿no? Como os decía, al propio sector, ¿no? Entonces, lo que queríamos era, en el ámbito de la transparencia, la autenticidad, es decir, ¿y esto cómo lo concretamos, no? Pues que el influencer nos diga cuál es su expertise en la materia de la que habla. Por ejemplo, ¿no? En torno a la pandemia, que ya la tenemos muy olvidada, ¿no? Pero muchos influencers empezaron a recomendar cosas, ¿no? Pues el uso de las mascarillas o incluso, ¿os acordáis? Leer, o sea, beber una lejía o no sé qué, ¿no? Pues se empezaron a surgir, ¿no? Lo que llamamos fake news ¿no? Y en el fondo se difundían a través de influencers o creadores de contenido que de manera, pues, no sé, más o menos auténtica, explicaban lo que ellos pensaban que eran consejos o recomendaciones con respecto al COVID, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedimos es, o sea, si tú eres una persona que sabes de esa materia porque tienes un título, porque has trabajado durante muchos años en esto, pues lo tienes que decir en tu bio, ¿vale? Es decir, en tu red social, de la manera que quieras, ¿no? O bien un link en tu presentación, o bien una web que allí expliques quién eres, pero de alguna manera se explique, oye, yo soy experto nutricionista, por eso te hablo de esto, ¿no? Yo soy experto, ¿no? Yo qué sé, pues en turismo, ¿no? Y hago estos, ¿no? Los influencer travel, ¿no? Que lo que hacen es viajar. Bueno, pues explícame tu expertise. Oye, pues llevo 20 años haciéndolo, ¿vale? Pues eso me indica que tienes o una formación o un expertise para hacerlo y para poder recomendarlo. Y en segundo lugar, con respecto a la autenticidad, nos preocupa mucho el tema de las comunidades que son falsas, ¿no? A través de bots. Entonces, eso simplemente era tan sencillo como un traqueo, ¿no? Que hay herramientas para hacerlo y ver si esos seguidores eran verdaderos o no. Y luego ya el segundo ámbito, ¿no? Dentro de la transparencia es lo que llamamos el Mark Transparency, que es otro de los temas que creo que ya está bastante resuelto, que es el tema de dinos que estás haciendo publicidad, ¿vale? Es decir, si me estás hablando de algún producto, ¿no? Pues y te han pagado, pues dinos que estás haciendo publicidad, ¿no? Que te han pagado por eso, ¿no? Y eso es tan sencillo como decir anuncio, publi, contenido patrocinado o lo que sea, ¿no? Pero
Esto ahora ya está muy interiorizado, yo creo, pero bueno, sí que nos parece importante, ¿no? Porque al final dices, oye, pues no sé, si me recomiendas esta aspiradora porque a ti te ha gustado y te ha ido bien, fenomenal. Si te la han dicho, o sea, si te han pagado para que lo digas y aún así también lo dices porque te lo crees, pues fenomenal, pero que dinos, ¿no? Pues que te han pagado. Y el segundo gran saco que le llamamos responsabilidad, ¿no? Que ese es el tema que hacía referencia especialmente a las fake news, que aquí lo que pedíamos a los influencers, lo que pedimos es simplemente identifica si estás dando opinión o información, ¿vale? Es decir, o sea, que puedes hablar de lo que quieras, pero explícanos, ¿no? O sea, decir, oye, estos son estas fuentes, te lo digo porque lo he leído en este estudio, en este estudio, en este estudio, y dinos lo que es opinión, ¿no? En mi opinión, tal, tal. Por ejemplo, hay una iniciativa que me pareció súper interesante de un creador de contenido, ¿no? Que es médico. Entonces, él lo que hace es que se pone la bata de médico, ¿no? Y él explica cosas, ¿no? Científicas, estudios, cosas que ha trabajado y que quiere contarnos. Cuando se quita la bata de médico es para darnos su opinión. ¿Vale? Entonces, bueno, es una manera muy clara, ¿no? Y muy creíble, ¿no? De decir, oye, vale, o sea, pues me estás diferenciando los dos ámbitos, ¿no? Que es muy importante. Y luego otro tema, que ese es un tema sobre todo que les interesaba mucho a ellos, ¿no? A nosotros no nos parecía un tema tan relevante, pero es verdad que para ellos sí, que es el tema del copyright, es decir, muchas veces ocurre entre ellos que ellos se copian, ¿no? Ven una cosa, otro lo copia que tiene más seguidores y el que, digamos, se inventó pues ese chiste o esa lo que sea, pues digamos, pues se queda un poco pues en segundo lugar, ¿no? Porque realmente el influencer con más seguidores es el que se ha llevado el gato al agua, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es etiquétame. O sea, di que la fuente es mi propio canal de Instagram, ¿no? Con lo cual, tan sencillo como eso, ¿no? Y luego ya lo que nos parecía a nosotros más relevante, pero entiendo que quizá no lo sea para el público en general, pero es el tema de respeta la audiencia infantil, si la tienes, ¿no? Porque tú puedes saber quién es tu audiencia, ¿no? Entonces, si tienes audiencia infantil, respétala, ¿no? Y ten cuidado con los contenidos que utilizas. Bueno, nosotros proponíamos, ¿no? Una manera tan sencilla de trasladarlo como hashtag Trustproject o eso, ¿no? O soy un usuario responsable o lo que sea. Nosotros tenemos una web que va contando todo este proyecto y nosotros lo que hicimos para este proyecto fue validarlo con los propios influencers y con las propias marcas, ¿no? Para que nos dijeran si realmente esto era relevante para ellos o si no, si lo veían. Aquí no sé si veis esta foto, pero estamos aquí trabajando, ¿no? En unas reuniones online que tuvimos con influencers en la época del COVID, porque cuando justo nos tocó poner en marcha este proyecto por los plazos de los proyectos europeos, fue cuando estalló el COVID. Y, y bueno, tuvimos que trabajarlo, pues reinventarnos y poder adaptarnos para poder trabajar con los influencers. Pero la verdad es que tuvimos muy buen resultado, ¿no? Esto ha derivado en otros muchos proyectos, como os decía, el autoassessment, que estamos trabajándolo ahora, o como el que estamos trabajando también gracias a la financiación de INCIBE, uno de los indicadores que en aquel momento no lo vimos relevante y ahora es muy importante, que es el de la salud mental, ¿vale? Porque es verdad que cuando estuvimos escuchando a los influencers nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente, y como os contaré luego en este segundo proyecto que también hemos trabajado sobre estos temas, nos dimos cuenta de que era un tema muy relevante, ¿no? La salud mental, no solamente para la audiencia que recibe ese contenido, sino para los propios influencers, que estaban teniendo pues problemas, como muchos de ellos nos han contado, ¿no? De salud mental. Bueno, con esto no me quiero enrollar mucho, pero bueno, hicimos muchos workshops para trabajar con ellos. Entonces, bueno, este es el Influencer Trust Project, como os decía, sigue creciendo, sigue evolucionando. Para muchos de los influencers era muy relevante porque al final era una garantía de decirle, oye, a ver, es que yo hago las cosas bien y que se me reconozcan, ¿no? Porque no hago atajos, ¿no? Sino que cumplo la ley. Bueno, y luego, y ya por último, si lo acabo con esta idea, una de las cosas que también salió muy relevante, como os decía, bueno, creo que no os lo decía, pero en la Ley General de Comunicación Audiovisual del 2022, por primera vez se regula a los
influencer, ¿vale? Lo que se llaman usuarios de especial relevancia, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacen es, se segmentan a cuáles nos estamos refiriendo en función del tamaño y el dinero que ganen, que eso fue un tema muy complejo, pero bueno, se seleccionan más o menos de lo que estamos hablando y esas personas, esos influencers, están obligados a cumplir la normativa como lo tiene que hacer A3 Media, como lo tiene que hacer Televisión Española. ¿Qué es lo que pasa, no? Que esos influencers, muchos de ellos no tienen la formación adecuada ni los equipos, por supuesto, adecuados como tienen estos medios para poder cumplir la ley, ¿no? Entonces, ahí detectamos una demanda grave, ¿no? De formación para ellos mismos, ¿no? Para que pudieran prepararse para hacer bien su trabajo, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, y con esto salto al segundo proyecto, cuando vimos, ¿no? Como os decía, ¿no? En esa demanda que escuchamos a los padres, ¿no? De la importancia que tenía esto, también pensamos, ¿no? Sacar adelante otro segundo proyecto, ¿no? Que nos permitiera también ir de la mano digamos, de los poderes públicos, ¿no? Muchas veces cuando uno quiere que un tema sea relevante en la agenda pública, lo que tiene que hacer es hacer un libro blanco. Hacer un libro blanco y plantearlo y presentarlo a los poderes públicos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso también tuvimos muchos problemas, como no, de puesta en marcha del proyecto, pero finalmente fue muy interesante, ¿no? Eso también fue financiado por la Comisión Europea, que también tenían mucho interés, y cofinanciado con INCIBE. Entonces, como teníamos ya mucho conocimiento de proyectos anteriores, lo que queríamos era definir cuál era el entorno responsable. Es decir, nosotros lo que queremos es decir, nosotros queremos crear un espacio en el que haya un ámbito responsable, ¿no? Y cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, eso, ¿no? Como os decía, definir lo que era un ecosistema de influencia responsable, diseñar el entorno confiable del consumidor, o sea, cómo tenía que ser ese entorno saludable y mejorar la calidad del mercado, ¿no? Lo que hicimos en primer lugar fue decir, bueno, ¿quiénes forman parte de este mercado? Entonces, bueno, fuimos preguntando y al final lo diseñamos de esta manera, poniendo al ciudadano en medio, ¿no? Que era lo que nosotros queríamos. Pues por un lado estaban las marcas y agencias, los propios influencers, las propias plataformas, ¿no? Porque al final Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, ¿no? Todas esas son plataformas de las que se valen esos influencers para poder distribuir su contenido, ¿no? Y las plataformas también forman parte de ese ecosistema, ¿no? Luego, por supuesto, las instituciones y organizaciones, como os decía, ¿no? Pues por supuesto el regulador, el legislador, ¿no? Y otras instituciones también relevantes o organizaciones que están trabajando temas también similares, ¿no? El propio regulador, ¿no? Que es el que tiene la responsabilidad de llevar eso a cabo. Y luego los medios de comunicación. Al final, el mundo de los influencers lo vimos también muy vinculado a los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Que también se están valiendo de esto. ¿Qué es lo que hicimos? Pues utilizamos el método de la entrevista, y seleccionamos a unas 50 personas de que representaban a los distintos stakeholders para escucharles y, digamos, poder saber, ¿no? Como os decía, bueno, elaborar el contenido del libro. Aquí os he puesto un mapa de gente con la que estuvimos trabajando. Como veis, están recogidas todos los stakeholders a los que he hecho referencia. Fue súper interesante escucharles, la verdad. Y aquí fue muy interesante porque hablando con las agencias de influencer, como puede ser 2B2, ¿no? Que está ahí, no sé si lo veis, en Think 2B2, pues es una agencia de influencer, o como puede ser, bueno, otras muchas, ¿no? Con las que estuvimos hablando, no solo una idea, también es otra agencia que conocida que estuvimos hablando. Ahí nos pusieron en valor la importancia que tenía el tema de la salud mental, ¿no? Y nos dijeron, ojo que estamos teniendo problemas con esto, ¿no? Y eso nos derivó, pues también, pues por casualidad de la vida, a hablar con algunos médicos de atención primaria y de centros de salud, ¿no? Donde nos estaban diciendo que estamos muy preocupados por las consecuencias en la salud que está teniendo este consumo desmesurado de redes sociales en los menores, ¿no? De manera que empezamos a vislumbrar que aquí teníamos un problema, ¿no? Y que era necesario abordar. Entonces, en este libro blanco, en esta primera edición, lo abordamos. Es verdad que quizá con poca profundidad, y ahora, en este segundo libro blanco, que
que también saldrá a la luz quizá a finales del 2025, principios del 26, con la actualización de los contenidos. Aquí sí que vamos a darle muchísimo más profundidad al tema de la salud mental. Bueno, ¿cuál es el contenido del libro? Bueno, pues por un lado, definir ese ecosistema, cuál era el negocio, de qué números estamos hablando, era un mercado creciente, decreciente, ¿no? El poder de la influencia, ¿no? Que ya os lo he dicho, los riesgos. Y luego lo que nos parece más importante, ¿no? Aquí nosotros lo que queremos es que fuera un proyecto proactivo, ¿no? Que nos sirviera a todos a decir, yo marca, yo plataforma, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? Para crear parte de ese ecosistema responsable, ¿no? Yo creador de contenido, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Yo regulador, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Entonces ahí elaboramos por un lado los retos y palancas, ¿no? Que creíamos que eran para el futuro relevantes y luego lo que hicimos fue recomendaciones declinadas, ¿no? Por todos esos stakeholders, ¿no? De manera que nos salieron unas más de 100 recomendaciones a las que trasladamos, ¿no? Para decir, oye, si vosotros tenéis interés, marcas, ¿no? Que son, por ejemplo, una gente muy importante, porque al final dedican mucho dinero, ¿no? A esto, ¿no? Pues si quieres, pues ¿qué tienes que hacer tú, ¿no? Pues para que realmente tengas ese ecosistema responsable, ¿no? Fue muy interesante, la verdad, porque ya os digo, más de 100 recomendaciones. Bueno, ideas y conclusiones, pues el público más vulnerable era el menor de 12 años, ¿vale? Entre 12 y 14 años, menores de 14 años más o menos, eran los públicos más vulnerables. Era una intuición que confirmamos, ¿vale? Porque evidentemente, bueno, pues a poco que tengamos sobrinos, hijos, ¿no? Cerca, pues nos damos cuenta, ¿no? Que era realmente el público vulnerable, pero bueno, queríamos confirmarlo y lo hicimos, ¿no? Como os decía, son fuentes de todo esto que vimos entonces, sobre los riesgos nos parecían estos dos, el tema del tiempo de exposición, ¿no? Que realmente llega a situaciones en algunos casos bastante preocupantes, ¿no? De decir 4 o 5 horas a la vuelta del cole pendientes de redes sociales, ¿no? Y luego, que no teníamos percepción del riesgo. Estos niños no tienen percepción del riesgo, ¿no? Esto nos parecía uno de los riesgos. Y luego lo que os decía, riesgos para la salud mental. Bueno, nos parece y nos pareció súper interesante, ¿no? Y eso nos derivó también a proyectos de alfabetización mediática, el tema de decir, oye, es que de repente en 6 años esto se ha convertido en una profesión, ¿no? Una profesión para los que no están preparados, ¿no? Y para los que nadie les ha preparado ni formado. Entonces, bueno, nos parecía que eso era uno de los retos, el tema de la ética, compromiso y transparencia en redes sociales, es decir, que fueran gente honesta, ¿no? Y que realmente expusieran su verdad, ¿no? Con respecto a quién le estaba pagando. Y luego, por supuesto, impulsar la regulación clara y con límites regulatorios. O sea, que eso nosotros siempre lo hemos tenido muy claro. Siempre hacemos proyectos, pues esto, ¿no? Como libro blanco, o sea, propositivos que ayuden y tal, pero tenemos muy claro que si el regulador no pone líneas rojas, pues no avanzamos, básicamente. Bueno, ¿cómo generamos el cambio? Profesionalizando, ¿no? O sea, que decir que los influencers son gente que dedica dinero y tiempo a esto, ¿no? Por supuesto, la formación nos parece fundamental. Nosotros lo que hicimos fue una doble vía, una formación a esos creadores de contenidos que nos demandaban esa formación y una formación en concreto también a la propia audiencia, ¿no? Nosotros tenemos, como os contaré luego, sesiones dirigidas a menores directamente, ¿no? En colegios y lo que queremos es eso, ¿no? Pues trasladarles también ese pensamiento crítico. Cuando hablamos de alfabetización mediática, esto se me ha olvidado decir al principio, este es un concepto súper amplio, ¿no? De hecho, muchas veces dicen, hablamos de alfabetización mediática e incluimos competencias digitales, por ejemplo, que nuestros menores sepan utilizar las redes sociales y las pantallas. Pues eso se le considera también alfabetización mediática. Pero a nosotros la alfabetización que nos interesa es el pensamiento crítico, ¿vale? Es decir, movilizar y ayudar para que la gente piense, reflexione, ¿no? Acuda a las fuentes, ¿no? De manera que si tú les das esas claves, ¿no? Les permita, pues eso, ¿no? Hacer un consumo responsable de la información, ¿no? Eso, impulsar comportamientos éticos y transparentes, ¿no? Que también nos parece muy importantes, ¿no? Y luego, por supuesto, fomentar la autocorregulación, que es un tema que llevamos trabajando desde hace muchos años y que seguimos impulsando sin inasequibles al desaliento, ¿vale?
aunque los pasos son lentos. Pero sí que nos parece muy importante el crear códigos de corregulación, ¿no? En el que, digamos, el regulador se apoye en esos códigos, pero que, digamos, partan de una base trabajada todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Como os decía, más de 100 recomendaciones realistas y asequibles, con un plan de acción muy concreto y que, bueno. Entonces, bueno, hasta aquí el tema del libro blanco. Como os decía, este proyecto lo que nos permitió es comprender mucho mejor el ecosistema, comprender mucho mejor qué eran bueno, las preocupaciones que teníamos y que nos trasladaban los padres, de manera que este proyecto se convirtió también en un contenido de los que damos en sesiones para padres, profesores y alumnos, ¿no? Que son nuestro público fundamental. Y con esta parte, con esto paso a la tercera parte, ¿no? Que es una de las acciones de alfabetización mediática que más trabajamos, que es ir a colegios, ¿vale? Es, digamos, no sé, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pertenezco al comité de expertos de la Fundación A3 Media. La Fundación A3 Media está trabajando desde hace 3 años el tema de alfabetización mediática. Lo están haciendo muy bien, tienen muchísimos recursos. Bueno, pues eso, ellos como son televisión, pues pueden hacer unos vídeos estupendísimos y que se difundan en redes sociales, ¿no? Pero siempre nos damos cuenta de que al final la acción que tiene más éxito es la que damos uno a uno en colegios, ¿no? En aulas de 30 alumnos, donde les hacemos pensar, donde les hacemos talleres, ¿no? Entonces es muy lento, se necesitan muchos recursos y muchas veces cuando nosotros pensamos a lo largo del año el impacto que hemos tenido, pues es, no sé, muchas veces una gota en el océano, ¿no? Pero es una gota que ha surtido efecto, ha sido eficaz, por lo menos en ese grupo concreto con el que hemos trabajado. Bueno, aquí os digo, pues eso, charlas de desarrollo de pensamiento crítico sobre estos temas. Durante muchos años hemos dado sobre series de televisión, series de plataformas de streaming, por supuesto. Hay un consumo desaforado de series y que nos parece muy interesante, pero que tenemos una sesión preparada para algunas claves para un consumo responsable, ¿no? Redes sociales, desinformación, influencia responsable, ¿no? Entonces tenemos talleres para profesores y educadores, también por supuesto para alumnas y alumnos y por supuesto también para pues eso, la propia sociedad civil, ¿no? Eh, Nosotros este año, porque claro, tenemos como el afán de llegar a más, ¿vale? Y decir, oye, ¿cómo podemos llegar a más colegios? ¿Cómo podemos, digamos, nosotros somos conscientes, ¿no? De que hay un currículum muy complicado, ¿no? Y que no pueden dedicarle pues horas que no tienen, ¿no? Porque tienen que llegar a cubrir matemáticas, lengua, inglés. O sea, por supuesto, somos conscientes, ¿no? Y no queremos robar tiempo a eso. Pero a la vez hay que ser también conscientes de los riesgos que están corriendo nuestros menores por no estar informados, por no estar bien informados, ¿no? Entonces, para levantar un poco esta preocupación, este año hemos hecho, no me lo he podido traer aquí porque todavía lo tenemos en fase de, se está imprimiendo, pero hemos elaborado un libro, ¿no? Que cuenta historias, ¿no? Para niños en los que se empieza a poner a la luz riesgos y cosas que le pasan a menores, ¿no? Por no tener alfabetización mediática adecuada. Entonces, son libros dirigidos a ellos, donde a través de una, bueno, didáctica concreta, ¿no? Pero lo que hacemos es como hacerles conscientes, como si fueran problemas de matemáticas, ¿no? Pero digamos, como problemas, ¿no? Concretos, ¿no? De su día a día, de sus relaciones. Y digamos, lo que queremos es levantar la voz para que la gente también sea consciente de que tiene que dedicarle recursos y tiempo a esta formación, ¿no? Que sabemos que lo hacen a la medida de lo posible, ¿no? Pero que tenemos que llegar a más, ¿no? Y digamos, este es el proyecto. Nosotros además este año hemos hecho otro proyecto en la línea también de lo que os decía, de la importancia que le damos nosotros al tema de la información, nos parece fundamental. Entonces, elaboramos hace unos años unas tablas de calificación por edades, ¿no? Para contenidos audiovisuales, que por ejemplo, pues eran, digamos, lo que hacemos es examinar, ¿no? Auditar en ese contenido siete elementos, ¿no? Que son violencia, miedo, sexo, discriminación, lenguaje y conductas imitables, ¿vale? Estos son los 7 elementos que, digamos, a través de unas tablas hemos como desarrollado de manera que podamos tener más claro cómo puedo calificar ese contenido, +7, +12, +16, +18. Bueno, pues de la misma manera
este año hemos querido hacer lo mismo con un proyecto muy concreto, muy pequeño, pero que la verdad es que yo creo que puede tener mucho impacto, que es la calificación de audios, ¿no? Ahora mismo somos súper conscientes de que hay un gran consumo de podcasts, un gran consumo de audios, ¿no? Entonces, lo que nos interesaba también era, digamos, elaborar este proyecto de manera que también podamos calificar los audios y los podcasts, ¿no? Yo qué sé, pues sabemos también que hay mucho podcast sobre criminología, ¿no? Por ejemplo, que ahora están muy de moda, ¿no? Bueno, pues fenomenal. Eso tiene un público concreto, más 16, más 18, ¿no? Bueno, pues necesitamos que haya una identificación sonora previa que diga, este contenido, ¿no? Contiene, por los elementos que contiene, pues le hemos calificado más 12, o sea, perdón, más 16 o más 18, por ejemplo. Entonces, bueno, es interesante ese proyecto, nosotros ya lo hemos contado al regulador y también la semana pasada estuvimos con Radio Televisión Española, que es la televisión pública española que tiene una clara vocación de servicio y ellos nos dijeron sobre la marcha que eso fue un viernes, pues que el lunes empezarían a ponerlo en marcha ya en sus propias redes de podcast, ¿no? Porque le parecía muy interesante y que a la vez ellos querían hacer algo sobre esto, ¿no? Y se han encontrado con que ya está hecho y que se lo damos hecho, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto les ha rentado y están, bueno, están contentos, ¿no? Bueno, yo creo que con esto más o menos os he hecho un mapa sobre el trabajo que estamos llevando a cabo en temas de alfabetización mediática. Nos queda muchísimo por hacer. Hay otro proyecto. Claro, nosotros, como os decía, somos una ONG, necesitamos recursos. Entonces, vamos consiguiendo recursos y vamos haciendo proyectos. Ahora estamos haciendo uno que es, digamos, a través de la gamificación, queremos hacer un proyecto que sea vía WhatsApp, de manera que te manden todas las mañanas, igual que te mandan el juego este de las letras, ¿no? Que tienes que adivinar la palabra, ¿no? Pues hacerlo de la misma manera a través de, digamos, todas las mañanas se manda al móvil tres noticias y tienes que adivinar cuál es la que es fake, ¿vale? De manera que, digamos, vayamos como creándonos el hábito, ¿no? De decir, oye, esta es fake, ¿por qué? Porque voy a las fuentes y no aparece, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera, digamos, didáctica, concreta de ir creando los usuarios, ¿no? Pues esa sensibilidad, ¿no? Para decir, oye, yo no todo lo que veo me lo creo, ¿no? No todo lo que leo en los periódicos me lo creo, ¿no? Es necesario siempre contrastar las fuentes. No todo lo que veo en TikTok, por supuesto, me lo creo, ¿no? Entonces, esto de verdad que es muy importante, ¿no? Que la gente vaya como comprendiendo la importancia, ¿no? De eso, comprobar con fuentes, ¿no? Esto es un taller que tenemos también preparado para menores en colegios, ¿no? La detección de fake news y que, bueno, yo creo que es, como digo, gotas en el océano, pero que si todos, entre todos hacemos gotas, ¿no? Pues oye, a lo mejor un charquito, ¿no? Una piscinita, pues vamos construyendo, ¿no? Y que eso nos permitirá también tener una audiencia, pues eso, más libre, ¿no? Más informada y más libre, ¿no? Que es lo que creo que tiene más relevancia, ¿no? No sé si con esto, digo, he hablado sin parar, me he quedado un poco seca. Entonces, no sé si queréis, voy a dejar de compartir, hacer alguna pregunta, hacer algún comentario sobre temas que os parezcan, bueno, que vosotros también estéis trabajando, os parezca más relevante o que os preocupen, porque, bueno, esto es un poco lo que nosotros os trasladamos desde España y desde el trabajo concreto que hacemos nosotros, pero yo creo que, bueno, hay infinitos temas, ¿no? A Ana también le contaba antes de empezar a Albert, nosotros hicimos hace 2 años, junto con otras organizaciones sociales, la Fundación ANAR, Save the Children, UNICEF, la organización Dale una Vuelta, que está especializada en temas de pornografía, nosotros, ICEMedia, y otra asociación que es se llama Asociación para la Transparencia, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, somos 6 organizaciones. Entonces, hicimos hace un par de años un pacto de Estado, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, no sé, ya le decía, soy un poco escéptica con el paso de los años me he dado cuenta que de los políticos se puede esperar poco, ¿vale? Entonces, es importante que la sociedad civil se mueva, ¿vale?
Entonces, yo, tanto por un lado, por otro, da igual con quién estés, ¿no? Entonces, nosotros lo que propusimos, ¿no? Estas 6 organizaciones, es decir, estos temas son tan importantes, ¿vale? El tema de la alfabetización mediática, el tema de la pornografía, el tema de, ¿no? El de la transparencia de los algoritmos, bueno, una serie de temas que nos parecieron a estas 6 organizaciones que nos parecían básicas y fundamentales, ¿no? Para trabajar en el tema de la protección de menores, hicimos un pacto de Estado, ¿no? Propusimos hacer un pacto de Estado, ¿no? Entonces, con ese documento de consenso, lo que hicimos fue proponerlo, ¿no? A otras muchas organizaciones. Ahora mismo forman parte ya, me parece que 170 organizaciones, instituciones de distintos ámbitos, ¿no? Tanto ONGs que trabajan estos temas como, por ejemplo, pues yo qué sé, la Agencia de Protección de Datos en España, el Consejo Audiovisual Andaluz, bueno, distintas instituciones también con el Colegio de Registradores, ¿no? Pues con bastante peso en España, digamos que de manera que pudiéramos presentar una voz bastante unificada, ¿no? Y eso nos llevó bueno, a que el gobierno, ¿no? y el Partido Socialista pues le diera relevancia a este tema, ¿no? Y entonces organizamos un evento en el Congreso de los Diputados donde estuvieron todos los partidos políticos, nosotros les llamamos también para que ellos también manifestaran sus preocupaciones, ¿no? Y que hicieran un plan de acción. Es decir, o sea, nosotros lo que queremos es, vamos a ponernos a trabajar sobre esto, ¿no? O sea, que creo que son temas suficientemente importantes, ¿no? Y relevantes como para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, este pacto de Estado está funcionando, nos ha llevado a que, bueno, se están haciendo pequeñas acciones, hay una ley que está en borrador, ¿no? Sobre estos temas que quizá que ha permitido, bueno, que si sale, ¿no? Ya veremos si sale, pero puede permitir ser palanca, ¿no? Para movilizar distintos temas. Se ha puesto en marcha un grupo de expertos, ¿no? De distintos temas que también hemos elaborado un informe para que el gobierno también lo tenga, ¿no? Y que pueda ser como la base para esa legislación. Y por último, le decía a Albert al empezar que, bueno, nosotros la semana que viene va a recibir la reina, ¿no? Para, digamos, porque son temas que también le parecen muy relevantes, en una reunión de trabajo en el que quiere escuchar a todas las organizaciones en las que formamos parte para que le contemos cuáles son nuestras preocupaciones, ¿no? Y qué acciones se pueden hacer. Bueno, como os digo, gotas en el océano, pero digo, entre todos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que es suficientemente relevante estos temas como para que, eso, ¿no? Para remangarse y ponerlos en marcha, ¿no? Y ahora ya sí que me callo. No sé si tenéis preguntas, que yo creo que por lo menos en otras ediciones que he estado yo en este máster, era la parte más interesante, era la parte de preguntas, ¿no? O sea, que si tenéis preguntas, me interesará mucho escucharlas. Yo tengo una, Marta, pero vi que hay una de Antonio ya en el chat, así que creo que vamos Ah, por orden. vale. Y eso Rango te de iba a seguidores. comentar, es que antes nos ha puesto Antonio que no podía utilizar el audio, pero te voy a leer Ah, la vale, pregunta. vale. Dice, ¿qué rango de seguidores tienen las influencers participantes y si hay algún campo temático preferente? De las que han participado en nuestros proyectos, ¿no? Entiendo que sí, Pues sí. mira, o sea, nosotros, a ver, nosotros no hemos trabajado con los grandes influencers, digamos, no con María Pombo, no con, digamos, yo qué sé. Hemos trabajado más con los, digamos, los medios, ¿no? Pues los que tienen 1 millón de seguidores, 400.000 seguidores, bueno, digamos, en esos rangos, y son los que, bueno, nos han mostrado interés, ¿no? Y que a ellos les renta. O sea, al final, si demostramos, o sea, si el mercado es seguro y el espacio es seguro, pues para ellos es mejor, para su negocio. O sea que, pues sí, hemos trabajado más con esos influencers, o sea, con 1 millón hacia abajo, ¿no? No tanto con los grandes, grandes, ¿no? Y no sé, Fabiola, tú sí que tenías esta pregunta. Sí, Marta, gracias. De hecho, tengo tres. Está muy bien, fenomenal. No sé si se puede, pero una de ellas es, que aquí las anoté para que no se me olvidaran. ¿Cuál fue la respuesta de la audiencia ya una vez que los influencers empezaron a aplicar estas nuevas políticas o estas nuevas prácticas? Porque sí, digamos, yo que consumo también veo que ya sale como publicidad en algunos, ¿verdad? Que dicen en pequeñito. Mm. O, pero ¿cómo hubo algún cambio? Es decir, como que fue la respuesta positiva o no en ese aspecto. A ver, es muy difícil de medir.
porque Mm, para hacer una medición sobre esto hay que hacer un estudio muy potente, hay que tener muchos recursos para hacerlo. Nosotros lo que ujú, vemos es en los focus group que tuvimos, pues que era un tema que se recogía como muy positivo, ¿vale? O sea que ujú, la audiencia, desde luego, le parecía muy positivo, o sea, porque al final, oye, yo qué quiero saber, ¿no? Si te lo crees de verdad o te lo crees de verdad, pero a la vez también te pagan, ¿no? Entonces, yo creo que esto la audiencia lo recogió como muy positivo. ok. Y ya te digo, los focus group que trabajamos también con los influencers también les pareció positivo, ¿no? O sea, bueno, otra cosa es que ahora veremos cómo podemos, digamos, aplicarlo, ¿no? Cómo podemos llegar a toda la gran masa de influencers que hay, que son Ujú, muchísimos, ¿no? Creemos que la herramienta del autoassessment nos puede ayudar, ¿no? Porque al final, bueno, pues lo que os decía, tenemos que elaborar herramientas gratuitas que nos permitan también que sean, ¿no? que hagan real lo que hacemos, porque si no, pues es que no se podrá llevar a cabo, ¿no? Entonces, ujú, digo, lo que se recoge es positivo, eh, pero evidentemente pues todavía nos queda mucho recorrido por llegar a hacer, ¿no? claro. La otra consulta que tenía es con respecto al pensamiento crítico en los chicos, de qué manera, como cuáles son algunas preguntas activadoras con las cuales ya ellos empiezan a educarse para cuestionar el contenido. Mira, nosotros les preguntamos mucho sobre temas que a ellos les parezcan relevantes, ¿vale? Y cómo se informan, ¿vale? Entonces, y hacerles ver que mucha de la información que reciben no es auténtica, ¿vale? Entonces, eso al final les activa a ellos para darse cuenta de que necesitan contrastar fuentes, necesitan, pues, o sea, se tienen que dar cuenta de que lo que dicen algunos influencers o algunas, bueno, o algunas maneras de informarse, ¿no? Porque a veces no son influencer personas, ¿no? Sino que son, pues, cuentas, ¿no? Pues eso, que necesitan contrastarlo, que eso que han dicho tienen que contrastarlo. Entonces, bueno, se va creando ese mecanismo, ¿no? Y lo van como, bueno, se van dando cuenta de que tienen que ir haciéndolo y creando ese hábito. ¿Qué te digo? O sea, difícil de Ujú, medir, o sea, que ojalá pudiéramos decirte, pues mira, el 50% de la población ha ido tal, tal. No lo podemos medir porque no tenemos recursos para hacerlos, ¿no? Pero bueno, vamos haciendo entre todos, ¿no? ¿Qué te digo? Nosotros tenemos la experiencia de nuestra organización. Somos conscientes de que hay otras muchas organizaciones. Por eso os decía, qué interesante va a ser si sale ese informe mapa, ¿no? Que quiere hacer el regulador español para saber qué estamos haciendo cada uno de ellos y qué impacto estamos teniendo, ¿no? Y si estamos dejando ujú, huecos sin cubrir. Pero claro. eso por ahora no lo tenemos. Ok, súper. Y lo otro ya con la inteligencia artificial, por ejemplo, aquí en Costa Rica el ministerio siguió con respecto a la normativa europea, de la Unión Europea, pero también hay especialistas que han hablado de que incluso ya la misma normativa se está quedando atrás al ritmo al que va. Mm. Y ahora, por ejemplo, ¿qué han detectado con respecto al contenido creado con inteligencia artificial, con los influencers y todo el impacto también a nivel de la alfabetización mediática? Mira, nosotros en concreto el tema de la inteligencia artificial todavía no la hemos trabajado mucho, ¿vale? O sea que es verdad que tenemos alguna sesión preparada para eso, pero no somos unos expertos en inteligencia artificial. Hay otras organizaciones que sí lo son, que están trabajando mucho. Bueno, formé parte de ese grupo de expertos que te decía que hizo el gobierno, que formamos parte de 50 expertos, y había un área específica de inteligencia artificial, de los grandes retos en los que estaban. Yo no estaba en ese ámbito. A ver, a mí sobre el tema de inteligencia artificial me parece que todavía nos queda mucho campo, ¿no? O sea, que estamos muy al principio y luego, con respecto a lo que decías, la legislación se queda vieja, obviamente, no solo en esto, ¿eh? En todos los temas en los que estamos trabajando. Por eso nosotros impulsamos tanto el tema de la autocorregulación, ¿no? Es decir, si el sector, ¿no? Y el regulador se da cuenta. O sea, nosotros, para que os hagáis una idea, la directiva del 2018, ¿vale? La directiva europea del 2018, que se aprobó en el 2018, se empezó a trabajar en el 2014, ¿vale? 4 años para preparar ese texto legislativo, ¿vale?
En 2018 se aprueba esa directiva que tiene que transponer los Estados miembros, que en España, es verdad que con retraso y de hecho les pusieron, bueno, les alertaron, no sé si les llegaron a poner una multa, se transpuso en el 2022. O sea, en el 2022 ya la legislación del 2018, que empezamos a trabajar en el 10-15, ya es viejísima, ¿vale? Entonces, no podemos ir, o sea, tenemos que ir más rápido, tenemos que ir más rápido. Y para eso la única manera es nosotros somos más partidarios de la corregulación, es decir, que el sector se autorregule, o sea, que el regulador le diga al sector que se autorregule y que el regulador revise esa autorregulación y la valide. ¿Vale? Y eso nos permitirá ser más ágiles, ¿no? Y no ir, aunque luego, por supuesto, habrá que ir dando marcos a través de leyes, ¿no? Pero tenemos que ir más rápido con códigos de conducta, con códigos de corregulación y tal. Entonces, ahí el tema de la inteligencia artificial es una de las cosas que nosotros también estamos empujando, ir por ahí, ¿no? Por la vía de la autocorregulación, ¿no? Y que es verdad que la Unión Europea tiene un marco sobre la inteligencia artificial que ha ido también es verdad que la Unión Europea, por ejemplo, una de las cosas que ha visto es que el tema de legislar a través de directivas es lentísimo, porque las directivas tienen un protocolo de aprobación lentísimo. Entonces, ahora mismo están utilizando otros mecanismos de regulación más rápidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el de la inteligencia artificial se utilizó otro mecanismo, ¿vale? Para que no fuera directiva. Pero bueno, en concreto eso. Con respecto a la alfabetización mediática y la inteligencia artificial, no somos expertos en esta materia, ¿vale? Tenemos algunos conocimientos y algunos de los temas que trabajamos, pero no somos expertos. Y luego eso, con respecto a cómo ir más rápido, hay que buscar otros mecanismos de regulación, sin duda. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta también, Ujú. si me lo permite. ¿Qué actividades emplearon ustedes en los centros educativos para la alfabetización de los adolescentes? ¿Y cómo es que potenciaron la concientización sobre el uso de los medios? ¿Y cómo es también que ustedes pudieron reconocer el éxito en todo el programa o todo lo que estuvieron desarrollando dentro de los centros educativos? Mira, empiezo por el final. El éxito es que nos vuelven a llamar, vaya, básicamente. No tenemos otro indicador, la verdad, porque, como te digo, bueno, eh, siempre mandamos, o sea, pedimos un feedback de los colegios y de los alumnos, ¿no? Para acercar y acertar con los contenidos, ¿no? Y eso te permite ir mejorando, ¿no? Pero bueno, sobre todo nosotros lo medimos es si nos siguen llamando o no, básicamente. Entonces, bueno, pues gracias a Dios nos siguen llamando, entonces creemos que estamos ayudando, ¿vale? Que es lo que pretendemos hacer. Con respecto al taller en concreto, yo si quieres te puedo enviar, digamos, alguna guía que a lo mejor te pueda servir un poco de trabajo, ¿no? Nosotros, mm, dependiendo, como tenemos una oferta de temas, pues dependiendo un poco del taller que nos soliciten, pues trabajamos o sea, unos esquemas u otros, ¿no? Nosotros tratamos que sean siempre muy prácticos, ¿vale? Para que ellos puedan como hacer ejercicios sobre la marcha, ¿no? Sobre estos temas y que puedan darse cuenta sobre la marcha, ¿no? Como decíamos, si lo que estaban consumiendo es fake news o yo qué sé, ¿no? O estaban eso, ¿no? O sea, que se dieran cuenta de que muchas de las noticias que consumen pues no son del todo ciertas, ¿no? O sea, en fin. Entonces, bueno, utilizamos metodologías como muy prácticas, pero ya te digo, en función también del contenido que nos demande el centro educativo o muchas veces son asociaciones de padres y madres. Vale, el tema de la formación en padres y madres también es un gran tema, ¿vale? Porque a ver, para mí también es decir, cómo lo podemos mejorar, ¿vale? Porque hay una gran necesidad, ¿no? Muchas veces, ¿no? Lo hablamos y nos damos cuenta, ¿no? Los hijos muchas veces van por delante, saben mucho más, a veces los padres están desbordados, ¿no? No están atendiendo a la problemática. Bueno, no sé si habéis visto me imagino, la famosísima serie Adolescencia, ¿no? De Netflix, en la que de alguna manera se pone también esto de relieve, ¿no? Como un poco eh, cómo les sobrepasa a los padres, ¿no? Este tema, ¿no? Y se encuentran con una situación pues totalmente pues, sorpresiva y que no se la esperan, ¿no? Y en el fondo dices, y nosotros estábamos tranquilos porque
nuestro niño estaba en su habitación, ¿no? Y estaba en un espacio seguro, ¿no? Y estaba accediendo a un montón de contenido que luego ya, por lo que cuentan, bueno, no quiero hacer spoiler, pero en fin. Bueno, pues ahí nos damos cuenta, ¿no? Que efectivamente dices, joder, hay una gran demanda de padres y madres. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a ellos, ¿no? Porque ¿no? Nuestra experiencia es que cuando nos convocan para sesiones de padres y madres, acuden pocos, ¿vale? Y es normal, o sea, porque al final, digo, todos somos conscientes de que tenemos vidas, la vida es complicada, ¿no? O sea, que tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos, bueno, no sé. Entonces, para mí es un gran reto, es decir, ¿cómo podemos hacer para llegar a facilitarles esa formación, ¿no? Bueno, que digo, oye, formato sesión de padres a las 8 de la tarde en un colegio, pues funciona para algunos, pero no para otros. Tenemos que buscar otras maneras de llegar, ¿no? Otros horarios. O no sé, yo también le proponía a Tres Media, que tiene muchos recursos, decir, oye, pues, no sé, hacer mini talleres, ¿no? Pequeños, sencillos, ¿no? De manera que los padres a última hora de la noche, cuando ya han acostado a los niños, puedan acceder a alguna sesión de algo, ¿no? Que les pueda ayudar, yo qué sé, ¿no? Algo no sé, tenemos que ser creativos, ¿no? Pero ahí tenemos un gran reto, porque hay una gran demanda y, en fin, y es difícil llegar, ¿no? A ver, tienes otra pregunta. ¿Han creado un perfil tipo influencer en redes que tenga... A ver, bueno, si me dices la pregunta en alto, Fabiola. Sí, justamente que si han pensado o si ya han hecho un perfil tipo influencer en redes sociales, en un TikTok o en Instagram, que más bien tenga este enfoque, porque ya así Sí, con el mismo contenido se puede ir educando y los padres pueden seguir ese tipo de perfil. sí, bueno, nosotros no tenemos recursos para esto, pero sí que a través de A3 Media, sé que, bueno, en la última reunión nos dijeron que iban a trabajarlo, ¿no? Ver qué perfil de influencer, en función también del target y del público al que puedan dirigirse, sería interesante, pero también que fuera auténtico, ¿no? O sea, al final, la autenticidad es la gran clave para que las cosas funcionen. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, te estoy enseñando, pero a la vez te lo digo de verdad, o sea, hay que encontrar ese modo, esa manera de comunicarlo para que realmente llegue, ¿no? Pero sí, bueno, nuestra idea, como nosotros, digo, no teníamos recursos para hacerlo, se lo hemos propuesto a ellos a ver si son capaces de hacerlo, ¿no? Porque nos parece creo que es la manera de llegar a ellos, ¿no? Porque si no es complicado, ¿no? O sea, tienes a gente a lo mejor muy preocupada, ¿no? Porque eso también dependerá un poco del público que tengas, ¿no? Tienes a padres o madres pues preocupadas y que le ponen atención y son los hiperformados, ¿no? Pero luego tienes a otros muchos que no es que no estén preocupados, pero a la vez, bueno, pues tienen otras prioridades, otras cosas y entonces, bueno, en fin, ahí a ver si el año que viene, en la próxima edición, os puedo contar algunas acciones concretas que hayamos podido avanzar con este target concreto que a mí, bueno, me preocupa, la verdad, porque creo que si no es difícil avanzar, ¿no? Como no tengamos un poco el apoyo de padres y madres, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias Fabiola, muchas gracias Marta, gracias a todos los que habéis interactuado, hecho preguntas hoy. No sé si alguien tiene algún último comentario, alguna pregunta, alguna cosita que queráis compartir antes de terminar la sesión de hoy, o alguna pregunta relacionada con TFM o con próximos módulos. Sí, yo tenía una pregunta para Marta. Quería saber los proyectos de alfabetización mediática, con qué profesionales suelen trabajar, es decir, psicólogos, sociólogos y qué tipo y a qué ramas se dedican, si es así, ¿no? Por ejemplo, gente de humanidades, ciencias sociales, específicamente tu ¿Y experiencia, con qué tipo de profesionales has solido trabajar. te refieres como a nuestros formadores o a quién nos dirigimos en los colegios? Los formadores. Nuestros formadores son gente que lleva trabajando con nosotros tiempo. Mira, nosotros en concreto los formadores con los que estamos son gente que viene del mundo de los medios, que estos temas le han parecido interesantes y se han formado. Bueno, a través de formación que le hemos dado nosotros directamente y formación que han ido teniendo ellos, pues se han creado, bueno, se han formado.
en nuestra experiencia es esta, ¿eh? En concreto, son profesionales de los medios que se han reciclado y que ahora se dedican a temas de formación en colegios. Temas psicólogos, o sea, nos parece interesante, pero nosotros en concreto no hemos trabajado con ellos, porque, digamos, ahora mismo, bueno, no sé, tienen tanto trabajo los psicólogos que creo que, bueno, que nosotros, digamos, tenemos como una formación como más específica, ¿no? Y aunque podemos acudir a ellos, ¿no? Y de hecho, para algunos temas, en el tema de, digamos, todo el conocimiento que adquirimos, que luego nosotros lo trasladamos a las aulas a través de nuestros proyectos, sí que es verdad que hablamos con sociólogos y con psicólogos, ¿no? Para que ellos digamos, que nos ayuden a elaborar, pues, lo que te digo, del libro blanco o el indicador sobre salud mental, ¿no? Pero digamos, una vez adquirido ese conocimiento ya nosotros somos, digamos, nuestros propios profesionales son los que trasladan ese conocimiento a las aulas. No sé si me he explicado. Sí. Sí, muchas gracias. Vale, nos ha entrado también una pregunta por el chat de Ilenia. Dice, ay, este tipo de investigación tiene como fin incluir en los currículos escolares temas relacionados con el manejo del mundo de las redes sociales, ya sea desde el desarrollo de contenido responsable como desde el consumo. Mira, nosotros lo trasladamos así al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación sí que es verdad que a través del INTEF, que es un organismo de formación para profesores, está dedicando mucha formación en estos temas, ¿vale? Pero, digamos, no sé si habéis oído, o sea, ellos tienen una formación en digitalización, que también tienen como cursos de C1, C2, C3, ¿no? Como lo hacemos con los idiomas, pues también tienen esa formación en temas de lo que ellos llaman alfabetización mediática para que los profesores estén formados en esas categorías, ¿vale? Lo que pasa es que ellos hablan más de competencias digitales y aunque vamos poco a poco tratando de introducirles que introduzcan también temas de pensamiento crítico, que nos parece también más relevante, ahora mismo no te sabría decir en concreto en qué punto está, ¿vale? O sea, es un tema que tratamos de impulsar, sabemos que lo acogen, pero no sabemos en concreto si se ha materializado en esa formación por niveles que está llevando a cabo el Ministerio de Educación. Nada. Perfecto. Gracias, Ilenia. Gracias, Marta. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta más, ninguna cosita más que queráis compartir, creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Mañana nos volvemos a ver, así que mañana supongo que acabaremos de retomar también el tema, porque está bastante relacionado con el del módulo anterior. Nada, gracias, Marta. Agradecerte de nuevo el tiempo esta tarde y estamos deseando pues tenerte otra vez el año que viene y ver los avances, ¿no? Lo que comentábamos al principio, poco a poco Ujú, estos avances en media literacy que vamos teniendo, sobre todo a nivel de las entidades públicas. Y ujú. nada, chicos, pues nos vemos mañana. Cualquier cosa que necesitáis, por supuesto, nos tenéis el mail, tenéis en WhatsApp. Y si tuvierais alguna pregunta, después se os surge alguna pregunta más para Marta o lo que sea, pues nos la podéis hacer llegar sin problema. Así que nada, Muy bien, muchísimas gracias y seguimos en contacto. muy bien. Gracias a Gracias. vosotros. Que Adiós. vaya bien el Gracias, resto de Adiós. la hasta Chao, tarde. chao. luego. Hasta luego, chicos.